administrada. Por lo tanto, han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nuestro país necesita de la unidad de todos al momento, porque tenemos una guerra que han generado los delincuentes internacionales y también los nacionales. Para analizar este tema tenemos como invitado al académico Héctor Yepes. En el año 1995, en la guerra del Cenepa, la guerra con el Perú, el presidente Durán Ballén hizo una convocatoria a los exmandatarios y fueron prácticamente todos. Eran enemistados entre ellos, pero la convocatoria estaba por encima de sus diferencias. Era la unidad de los ecuatorianos para defender la heredad territorial. En la actualidad, igualmente, estamos en una guerra contra la delincuencia. ¿Se debería dar una situación similar? Totalmente de acuerdo, Fernando. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Hay que entender dos cosas. Uno, el Ecuador está en guerra, y cuando un país está en guerra contra un enemigo que hoy es el crimen organizado y el crimen desorganizado también, que está desatado en el país, hay que unirse toda la gente decente, toda la gente en el Ecuador que queremos vivir en paz como una sola familia ecuatoriana para hacerle frente a ese enemigo. Porque cuando un delincuente apunta un arma a alguien en la calle, cuando se agrede a una mujer, cuando hay un secuestro, cuando se pone, como estamos viendo ya en el Ecuador, una bomba, oiga, el delincuente no le preocupa por quién votó la víctima el día de las elecciones, ni si es de izquierda, de derecha, o le cae bien fulano, sutano en la clase política. Aquí esto no distingue colores ni ideologías, aquí esto nos afecta a todos. Y por tanto, así como fue en la guerra con el Perú, así como fue con la dolarización ya hace 22 años, casi, hay que unirse como una sola familia ecuatoriana en una situación de guerra que estamos viviendo en el Ecuador. Es el momento en el que los asambleístas deben revisar sus actitudes, sus procedimientos. Recordemos que a nivel general está muy mal vista la Asamblea Nacional. Aquí hay algo lamentable, Fernando, y es que no solo la Asamblea, sino todas las instituciones del Estado tienen muy poca confianza de la ciudadanía, muy poca credibilidad, y eso es peligroso porque significa que la gente no confía en un sistema que no está funcionando para las familias ecuatorianas. Esto es sencillo. Si las autoridades le dan la espalda a las familias, entonces las familias le dan la espalda a las autoridades también. Eso se refleja en estas cifras, insisto, que no son solo de la Asamblea. En las otras esferas del Estado ecuatoriano, ¿también tiene que haber precisamente ese cambio de actitud? La solución es cambiar un sistema que no funciona. Ahora, eso es un camino que toma su tiempo. ¿Qué se necesita en este momento de guerra? Acciones urgentes por parte del gobierno, mano dura contra los delincuentes. Aquí estamos en una guerra, esto no se trata de la situación normal de la policía persiguiendo a un delincuente. Aquí estamos hablando de gente que tiene armamento, recursos iguales o superiores a los de la fuerza pública que hay que enfrentar en una situación de guerra. Y para eso hay que tener unidad, mano dura y tomar decisiones difíciles y olvidarse de este falso discurso de los derechos humanos. Digo falso discurso porque nadie niega que existen derechos humanos, que hay que respetar a toda persona, hasta el peor criminal. Pero no existe un derecho humano a matar, ni a violar, ni a robar, ni a practicar actos terroristas. Pues los que cometen esos actos tienen que ser respondidos con toda la fuerza del Estado, que es la fuerza legítima que tiene la sociedad para enfrentar el caos que estamos viviendo hoy. Y si saltan algunos organismos de derechos humanos que, como siempre, no dicen ni pío porque tenemos más de 60 policías muertos en lo que va
de este año. 61 fue la última cifra que dio el gobierno, seguramente son más ya a estas alturas que estamos conversando. Ahí no dicen ni pío, pero quítele el plato de comida nomás un día a un preso y ahí sí ponen el grito en el cielo. Hay que acabar con esa farsa que vivimos en el Ecuador y que creo que ya nos indigna a la gran mayoría. Los primeros derechos humanos que hay que defender es el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad de la gran mayoría de familias en el Ecuador que queremos vivir en paz. Tenemos que respaldar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Estamos en manos de ellos en estos momentos. Son los que pueden parar esta actividad criminal. La guerra es ya y cada día que pasa sin que se resuelva esto se vuelve más complicado de retornar a lo que antes se llamaba el Ecuador, una isla de paz. Y hoy mire en Guayaquil cuántos vuelos, programas, actividades canceladas porque ya las embajadas de otros países están alertando a sus ciudadanos que cuidado con Guayaquil. Y eso, o Esmeraldas. Y aquí algunas reflexiones. Primero, esto es un problema de seguridad, que es lo más grave, pero también se vuelve un problema para el turismo, para la economía, para negocios que hoy tienen que cerrar más temprano y por tanto venden menos, y eso significa menos empleo, significa menos ingresos para las familias ecuatorianas. Segundo, a diferencia de México, aquí el epicentro de la violencia es la ciudad más grande del país. En la provincia del Guayas, donde viven 1 de cada 4 ecuatorianos. Pues aquí no estamos hablando, que igual sería grave, si fuera en una zona más marginal, periférica, que igual sería grave para esa zona, por supuesto, no quiero que se malinterprete. Usted se refiere a los efectos en contra del país al tratarse de una ciudad tan importante como Guayaquil. Totalmente, y pongo una diferencia con México. Si usted va a Ciudad de México, usted no siente lo que ocurre. El problema está en el Sinaloa. norte de ese país tan grande como es Así México. es. Aquí el problema es más grave porque el epicentro se da en la capital económica del país, que es Guayaquil, en la ciudad donde vive la mayor cantidad de personas, y por tanto pues eso tiene un efecto mucho más complicado en un país que además es mucho más chiquito que México, donde la violencia, pues a diferencia de México que se regionaliza, aquí el problema lo sufrimos todos. Empezamos haciendo un análisis sobre la falta de unidad por parte de todas las autoridades y de los poderes del Estado. Empezamos de esa manera indicando que no cabe ese tipo de rencillas y peleas cuando tenemos una guerra. Pero resulta que se crea una comisión de 15 asambleístas, se dice, para investigar la penetración del narcotráfico en la política. Si se tienen los nombres, ¿por qué no se va y se denuncia? Pero esto de seguir creando comisiones lo que da es largas a la resolución de un gran problema que vive el país. Mire, alguien decía, cuando no quieras resolver un problema, crea una comisión, ¿no? Yo creo que eso, primero, en muchos casos en la Asamblea es el perro persiguiéndose su propia cola, pues no, con las horrorosas excepciones que hay en la Asamblea, pero muchos son parte del problema, no de la solución. En segundo lugar, esa es una labor de inteligencia que corresponde a las fuerzas de inteligencia del Estado, pues, ¿no? Que deberían denunciar públicamente estos vínculos entre el narcotráfico y la política. Y cuidado que ahorita viene una elección seccional donde se eligen autoridades en 221 municipios del país, más de 1000 juntas parroquiales, 24 provincias, bueno, menos Galápagos que no elige prefecto. Pero cuidado que ahí puede Estamos haber una hablando de gran alrededor de infiltración del 70.000 candidatos que van a participar y en febrero del cuidado, 2023. Ahí puede haber una gran infiltración de estas fuerzas oscuras de la sociedad ecuatoriana que quieren tomarse estos espacios de poder local que luego son los que están en el día a día más cerca de las familias. Así que el desafío es enorme para un país chiquito como el Ecuador y por eso mismo se necesita más que nunca unidad. Mire, ahorita no importa si uno es de izquierda o es de derecha, ahorita esa es una discusión francamente intrascendente. Ahorita la única pregunta es si usted está con los criminales o está con la gente decente en el Ecuador. Y los que estamos con la gente decente, los que queremos un Ecuador de paz, tenemos que unirnos todos. Luego habrá tiempo, si sobrevivimos a este desafío tremendo, nunca antes visto en la historia del Ecuador, para discutir sobre otras cosas. Pero, oiga, ni siquiera lo que enfrentó el expresidente León Febres Cordero en su época
que salvó al Ecuador de que vaya por el camino de Perú con un sendero luminoso, de la guerrilla colombiana. Eso era un juego de niños al lado de lo que estamos viviendo el día de hoy. El desafío es mucho mayor, no tiene comparación con nada que haya enfrentado el Ecuador antes y tenemos que estar unidos todos para salir adelante. Agradecemos al ex asambleísta y académico Héctor Yepes por haber estado con nosotros aquí en el programa, en el que estamos haciendo un análisis sobre lo imperioso que es el que inmediatamente todas las fuerzas políticas, todos los miembros del Estado ecuatoriano, los que lideraron la política en el pasado, se unan para poder luchar con eficacia en contra de este mal que es la delincuencia nacional e internacional. Amigos, vamos a hacer una pausa, retornamos con nuestro segundo invitado, el doctor Julio César Cueva. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Agradecemos la presencia del doctor Julio César Cueva, especialista en Derecho Penal y también Constitucional. Está con nosotros en el programa Fernando Aguayo América. Queremos preguntarle, doctor, si ha mejorado la situación con esta declaratoria de excepción que va hasta el 16 de diciembre, dictada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, ha mejorado parcialmente, pero un estado de excepción o un toque de queda es como, lo había mencionado en algún momento, como ponerle una curita a una herida que prácticamente está gangrenada. Entonces es un poco complicado pensar que a partir del 16 de diciembre el problema está resuelto. Creo que empezó bien por el tema de las cárceles, en donde se hizo una intervención, pero también creo que es parcial. Pienso que debe de continuar con una medida un poco más estricta, pero además lo más importante no es quitarles las armas, sino quitarles el financiamiento, porque usted le quita las armas, compran más. Entonces, lo he dicho muchas veces, creo que la gran lucha es atacar la estructura financiera. Doctor, a propósito de esta declaratoria de excepción, vimos que entraron los militares a las cárceles. Hay imágenes. En el pasado esto no había ocurrido. Había habido una limitación de la Corte Constitucional que con la ley del uso legítimo de la fuerza avaló esta situación. Pero no entraron a todas las cárceles. Por ejemplo, a la regional tengo entendido que no entraron. Entonces ahí pues se genera un problema. Entran a una parte, a la otra no la tocan. Entonces evidentemente van al problema del día, cuando realmente el problema es mucho más integral. Creería yo que, y por eso lo decía, hay que atacar el problema de una forma un poco más integral. De lo contrario salta un problema, lo resuelvo, pero el gran incendio todavía no se apaga y ese es otro de los grandes problemas porque ese incendio sigue creciendo, no es que se ha disminuido. La ley otorga precisamente a las Fuerzas Armadas esa función de poder mirar si hay armas o no, y por eso quizá el ingreso a la cárcel. Sí, pero cosa que la policía no lo podía hacer. Sí, pero el problema es básicamente dos. Por un lado, la policía no tiene el equipamiento para eso. Y no nos olvidemos que esta gente no lo recibe ni siquiera con pistola, lo recibe con fusil, lo recibe con armamento militar. Entonces era lógico que ante la falta de equipamiento, la falta de entrenamiento y de armas proporcionales, entrara quien sí tenía la capacidad de responder de una forma proporcional al ataque, que en este caso eran los militares. Pero estamos cometiendo un gran error como país. Estamos distrayendo la función de los militares, ¿verdad?, en perjuicio incluso de la propia policía. ¿Por qué? Porque esas armas y esas municiones, ¿por dónde entran? Ya se sabe que entran por el sur. Y los militares no son los que tienen que cuidar la frontera. Entonces no están cuidando la frontera porque están resolviendo el problema interno, cuando su principal función es cuidar la frontera justamente para que no entre ese armamento. Y en lugar de meter a los militares, lo que tenemos que hacer es potenciar y fortalecer a la policía para que tenga esa misma capacidad de defensa.
Es indudable que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar las fronteras, la frontera norte, la frontera sur. ¿Por qué vienen las armas desde el Perú? ¿Cuál es la ventaja para los narcotraficantes o los delincuentes comprar en Perú las armas? Básicamente porque entiendo que las fabrican allá gran parte de este armamento, pero además creería yo que son los pasos clandestinos los que están permitiendo que de mejor manera ingresen, porque creería yo que en el norte hay un mayor control justamente por el tema del tráfico de drogas. Entonces por abajo entran las armas, por arriba entran las drogas. Entonces hay una especie de repartición de la mercadería, si usted lo quiere poner así. Pero evidentemente en ambos casos hay una gran falta de control, porque de lo contrario, ¿cómo se explica que lo que más tengamos aquí es droga de exportación y armas para repeler a la fuerza pública? Usted dijo hace un momento, se requiere cortar el financiamiento, y esas son las experiencias en el pasado en otros países. Pero ¿cómo se corta ese financiamiento? A ver, usted tiene 4 figuras en el código. Tiene evasión tributaria, enriquecimiento privado no justificado, tiene el lavado de activos y tiene testaferrismo. Usted me pregunta a mí, en el Ecuador hay cualquier cantidad de dinero que se está lavando. Prácticamente nos hemos convertido, en mi opinión, en una lavandería. Yo, Fernando, no sé si usted recuerda, hace unas semanas mataron a alguien en la ciudad de la 9 de octubre. Cuando la policía ingresó a la casa, encontró 12 millones de dólares. Si usted se fija en la fotografía que salió publicada, esos fajos de billetes tenían ese papelito que aunque le envuelven los fajos de cada 100 billetes que usted saca del banco. ¿Qué significa? Que el sistema financiero está infiltrado, que esa plata salió por la ventanilla de un banco. Entonces, ¿cómo? Otra cosa, fíjese la gran oferta inmobiliaria. ¿Cómo se entregó en efectivo esa cantidad de dinero, 12 millones de dólares? Aunque hayan sido de 500.000 en 500.000, ya cuando sea una empresa, no una persona jurídica que saque más de 100.000, ya debe de reportarse. Entonces, ¿cómo pasó esto? Entonces, usted se da cuenta que ahí hay una falta de control. ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde están los oficiales de cumplimiento de las empresas? ¿Verdad? Pero además, ¿dónde está la fiscalía? Porque estas cosas pasan a vista y paciencia de todo el mundo. Si usted no ataca la estructura financiera del narco, el problema que tiene es que no importa lo que usted les incaute, ellos tienen la capacidad de reponer eso 100 veces más. Entonces usted le está metiendo agua a un barril sin fondo. Ese es el gran problema. El testaferrismo está tipificado desde hace muchísimos años, pero casi nunca se escucha de que por ese delito están en la cárcel personas, y muchos se prestan precisamente para esa actividad. Total, recibo bienes de otro, aparezco como propietario, soy dueño a futuro de la mitad y viva la fiesta. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. El problema es que el testaferrismo inicialmente estaba vinculado únicamente con delitos de narcotráfico. Hoy está vinculado a cualquier delito. Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque también puede estar vinculado a delitos de tráfico de influencias. ¿Qué fue lo que pasó con la ley de extinción de dominio? No solo ataca a los que tienen bienes ilícitos origen del narcotráfico, sino también a quienes podrían tener bienes ilícitos orígenes del tráfico de influencias. Y entonces ahí entra pues probablemente una importante parte de la clase política, que son los que casualmente tienen que hacer las leyes. Por eso esa ley está deformada, por eso esa ley no sirve. Es tan engorrosa que nadie siquiera ha intentado usarla. No conoce usted y yo no conozco que exista un caso de extinción de dominio en el Ecuador. Ya por ahí usted se da cuenta de que hay evidentemente una infiltración también en el poder político por parte de estas organizaciones criminales. El origen del dinero es la pregunta que hacen en los bancos, la pregunta está recurrente, pero que a la postre simplemente tiene respuestas y no seguimientos jurídicos. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. De esto vamos a hablar luego del corte comercial con el doctor Julio César Cueva. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Cuando una persona hace un depósito o un retiro,
hay una parte en la papeleta que dice el origen del dinero y en qué se va a gastar ese dinero. Hay miles, millones de papeletas todo el tiempo en todos los bancos. ¿De qué sirve esto? De nada si no hay un cruce de información. Si usted y yo vamos en estos momentos a cualquier banco con $5.000, nos piden casi que hasta prueba de ADN. Pero ¿cómo se explica que hayan compras en efectivo o dinero en grandes cantidades con los fajos de los bancos que han salido por ventanilla y aquí nadie pasa nada? Yo creería que, por ejemplo, la UAFE debería conseguirse un software que permita vincular a todas las personas. De hecho, todos estamos vinculados, aunque no nos hemos dado cuenta. Si usted revisa, por ejemplo, Fernando, su cédula, aparece su nombre, el de su esposa, el de su papá y el de su mamá. Con esos 4 nombres, usted puede saber quiénes son sus hermanos, sus cuñados, sus primos, sus abuelos, sus tíos, ¿verdad? Sus nietos, etcétera, etcétera. Y va a saber usted, por ejemplo, que usted tiene un cuñado que además es accionista de una empresa en donde hay un empleado que gana el básico, que está a nombre de él un carro de $400.000 que es el que usted maneja. Eso se lo dice un software solamente poniendo un número de cédula. ¿Por qué no pasa eso en el país? Ahí usted combate el testaferrismo. Entonces usted viene y le dice a esa persona, venga acá un ratito, dígame una cosa, explíqueme por favor, ¿cómo es que con $400 usted puede pagar un carro de $250.000? Usted lo debe haber visto circular. Yo pregunto, ¿de dónde? Casas de 3, 4, 5 millones de dólares que hemos visto que en donde hacen allanamiento a la fiscalía. La pregunta es, ¿ya preguntaron cómo fue que se compró esta casa? Se compró en efectivo, ¿eh? ¿Y quién reportó la licitud de estos fondos? Y se compró de falta del banco. ¿Y quién verificó la licitud de los fondos y cómo ingresaron al banco? Y simplemente no pasa nada. Y usted ve estas grandes compras y usted le llama la atención decir cómo es que hay una oferta inmobiliaria tan grande a los precios que hay. Significa que alguien está comprando. La pregunta es, ¿de dónde? Si los bancos cada vez son más exigentes para los préstamos y supuestamente vivimos una crisis. O sea, hay algo aquí que no cuadra. Si no hay una investigación global, si no hay un trabajo interinstitucional, si no se logra transparentar todo esto, entonces ese es el caldo de cultivo para que el país transite hacia esos lugares a los que no queremos llegar. Esto de que se llame, por ejemplo, una región fallida o un país fallido. Eso no lo queremos, pero estamos a tiempo, doctor. Usted ha mencionado varios aspectos que están en la ley y que simplemente tienen que ser revisados por parte de las autoridades. Si no lo hacen, entonces tenemos un destino el más oscuro de todos. Bueno, yo creería que sí, el Ecuador está próximo a convertirse en un paraíso fiscal, pero para el lavado de activos. Entonces vamos a terminar, mal o bien, en una lista negra de países en los que no hay que invertir porque usted no sabe su plata con qué termina mezclado. Vamos a terminar siendo una isla, ¿verdad? Porque evidentemente nadie va a querer hacer negocios, por lo menos no los países serios, con alguien o un país en el que es difícil distinguir la plata limpia de la plata que se lava. Y eso no podemos permitirlo porque además ese dinero es con el que se compra autoridades, funcionarios, armas, municiones. Entonces va a ser una sociedad invivible. Daría la impresión de que estamos hablando de un país en el que no hay autoridades y que no hay leyes. Y muy por el contrario, el país es rico en leyes y también en burocracia, de tal manera que hay que ser más eficientes. Bueno, en el país no hay autoridad y no hay ley. Esa es la verdad. Actualmente eso es así. Para el ecuatoriano, de hecho para el latinoamericano en general, la ley es una mera sugerencia. La cumplo si me da la gana, si yo creo que no me aplica. Pero todo el mundo quiere que se aplique la ley, pero para el resto. Para mí esa ley no es aplicable. Entonces eso no funciona en el primer mundo. Y no hay autoridad porque justamente... Por eso es que están deteniendo a todos estos corruptos ecuatorianos, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque ha cruzado por el sistema financiero norteamericano algunos dólares, en algunos casos millones, en otros pocos dólares. Pero eso ha llevado a que la justicia pueda operar en Estados Unidos. Según la ley RICO, basta que usted meta $1 de dinero sucio en el sistema americano y ya tienen la potestad de investigar eso. Y eso es exactamente lo que ha pasado. A quienes no los han podido investigar es porque lo hicieron en otros paraísos fiscales, pero en todo caso es lamentable que de afuera nos vengan a decir cosas que muchas veces ya sabíamos, pero que aquí simplemente no las investigamos. A veces también es por falta de recursos, pero es algo que se puede resolver, porque también es una lucha transnacional. Creería que el Ecuador requiere en cierta forma, asistencia internacional para esto, y diría yo que con la cantidad de drogas que se está deteniendo, nosotros deberíamos exigir un porcentaje del costo de esa droga en equipamiento, en inteligencia, en entrenamiento, para poder combatir una lucha que no es solo del Ecuador.
Doctor, hemos hablado prácticamente del mal que nos aqueja en estos momentos por la violencia y tiene que ver con el narcotráfico, pero hay este otro que lacera, lesiona a la sociedad ecuatoriana, que es la corrupción. Y estamos viendo cómo efectivamente en Estados Unidos están procesados a algunos jerarcas de Petroecuador y de otras instituciones. Hace pocos días se presentó el señor Carlos Pareja Llanuselli Capaya ante la Comisión de Fiscalización. ¿Cree usted que ha revelado datos, nombres, que va a cambiar el curso de las investigaciones, de estas investigaciones que, reitero, se han hecho en el exterior, no aquí en el Ecuador, y que están presos algunos en el exterior y no en nuestro país? Yo creería que no, lamentablemente. Él dio nombres y dijo cosas que ya todo el mundo sabía, solo que esta vez lo hizo ante más cámaras y lo hizo de manera formal. No se olvide usted que hubo los Capaya Leaks, creo, en su momento, y dijo muchas de estas cosas. Recordemos que el señor Capaya en el pasado ya había dado declaraciones. Habían varias entrevistas de periodistas de medios de comunicación que viajaron hasta Miami y que él pues relataba muchos eventos. Pero yo digo, el señor era precisamente uno de los corruptos, ¿no? Parte de ese sistema. Y en esa calidad, ¿cómo queda en esta comparecencia? A ver, ahí hay una dualidad. Por un lado, claro, él podría ser no creíble en razón de que, bueno, un delincuente, por así decirlo, condenado y todo. Pero por otro lado también tiene cierta credibilidad porque él es el hombre de adentro. No nos olvidemos que la cooperación eficaz, que a él no se la tomaron en cuenta, viene justamente para alguien que puede dar información realmente importante, y eso solamente es alguien que ha estado adentro. Creo que esa es una parte que hay que decir. Es innegable que el señor era un hombre de adentro. No es que escuchó el rumor, él lo vivió en primera persona. De hecho, creo que es alguien que, más allá de que deba de comprobarse sus dichos, es alguien que sí pudiera considerarse que debe de tener o tiene información que debe ser verificada, porque por algo estaba adentro y era del círculo íntimo en cierta manera. Ahora, el gran problema del Ecuador no es la corrupción, Fernando. Corrupción hay en cualquier parte donde haya un ser humano. La impunidad. Es el exceso de impunidad. Ya. Porque incluso las condenas que hay en el Ecuador, las pocas que hay en el Ecuador, son tan irrisorias, irrisibles, que en lugar de desincentivar la corrupción, la incentivan. Porque estos son delitos, no son delitos de oportunidad, en donde yo veo que alguien desatendió un celular y me lo llevo. No, son delitos que se planifican, porque además requieren de una organización, del que firma, el que autoriza, el que pone el visto bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace el delincuente cuello blanco? Dice, a ver, ¿cuánto me van a dar aquí? 10 millones de dólares. Ok. ¿Cuánto me podrían dar de cárcel si me descubren? ¿Qué posibilidades hay de que me descubran? ¿Qué posibilidades hay de que si me descubren, me procesen, me condenen y cuántos años me van a dar? 4 años sales en 2 y medio. ¿Dónde firmo? Porque en 2 y medio no me voy a ganar 10 millones de dólares. ¿Dónde firmo? Y esto sí es que me descubren. Y esto sí es que me condenan. Porque por último la plata se va afuera y yo me voy afuera también. Además puede que tenga otra nacionalidad. Ni para qué preocuparme. Entonces, las condenas que han habido son realmente de incentivo a la corrupción. ¿Y cómo se lo pruebo? En estas elecciones hay un 10%, casi 10.000 personas más participando. En las anteriores hubo también un incremento del 10%. Pero la obra no se ve y los recursos tampoco. La pregunta entonces es por qué hay 10.000 personas más como candidatos, queriendo ser candidatos. Y ahí usted tiene la sospecha de que realmente es algo más lo que está atrás. Concuerdo con usted que es planificado, porque hay personas que han estado en la función pública por algunos años, esperando el momento, y llegó ese momento y lo aprovecharon porque, según se sabe, han expresado de que tienen plata para muchas generaciones. Y claro, en la actualidad se convierten también en denunciantes, pero si son parte, ¿cómo pueden ser denunciantes? A la postre son delincuentes que están berreando a sus compañeros. Pelea entre Pero compadres. ponerse en el plano de que yo dije que en el 2008 estaba sucediendo esto, ¿y él qué hacía en ese momento? En el caso del señor Capaya. Claro, es que por eso decía yo, es una pelea entre compadres. A mí no me han ayudado, a mí no me han respaldado, a mí me han traicionado. Bueno, entonces yo ahora los voy a delatar. Pero eso no significa que sus dichos sean mentiras. Al contrario, pudieran ser muy ciertos. Porque justamente es ese malestar que él siente frente a la organización que lo abandonó que puede hacer que él entregue y diga cosas que son ciertas porque dicen, bueno, si me hundo yo, nos hundimos todos. Entonces habría que verificar bien sus dichos, incluso también para no oír tras personas que pudieran no tener nada que ver. Lo dudo, pero en todo caso así debe funcionar la justicia. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros Fernando. para hacer este análisis. Un experto en derecho penal como el doctor Julio César Cueva.
Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Reitero, esa convocatoria en el espacio Fernando Aguayo América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido del subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.